Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, el Magnificat. Qué precioso himno de María. Pero también gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Los ángeles, o el cántico de Zacarías, o el cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Os invitamos a terminar nuestra reflexión sobre el Evangelio de la infancia en San Lucas, mirando hacia arriba o hacia adentro, alabando a Dios por todo y también reflexionando. Para esto sirven los himnos, para interpretar la historia desde la alabanza. Pues terminemos de reflexionar sobre este precioso texto del Evangelio de la infancia según San Lucas. Cautivados por la palabra. Bienvenidos. Dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Vamos entonces a trabajar con el primero de los himnos del Evangelio de la infancia en San Lucas, el Magnificat. Vamos a ir por el orden según aparecen en el texto. El primero es María, la que lo pronuncia, el Magnificat. Ya sabéis que reciben el nombre de las primeras palabras con las que comienza, aquí en este caso en latín. Magnificat anima mea Dominum, ¿no? Mi alma magnifica, engrandece al Señor. El Magnificat, que tenemos en estos versículos y que hay que relacionarlo con la visitación de María a su prima Isabel. Como decíamos semanas anteriores, el Magnificat es la respuesta de María a la alabanza que Isabel proclama sobre María. María visita a Isabel, Isabel se llena de alegría, también el niño en su vientre, y bendice a María. Y la proclama dichosa, y la proclama. Entonces, ¿cuál es la respuesta de María? Alabar a Dios. Veremos que los himnos, lo hemos dicho antes también, van a servir sobre todo para estas dos cosas, para interpretar los acontecimientos presentes y sobre todo futuros. Los himnos tienen un carácter profético, pero lo hacen, en segundo lugar, alabando a Dios. Alabar para interpretar, o interpretar alabando. Bien, como todos los himnos, en el Antiguo Testamento hay también himnos y salmos, hay un libro entero dedicado a alabanzas, como sabéis, los salmos. Bien, hemos puesto aquí un poquito cuál podría ser el trasfondo. María, San Lucas, se inspiran en los textos, en las alabanzas del Antiguo Testamento. Sobre todo hay una espiritualidad de los salmos, mucho. Podríamos comparar, si leéis en el texto de las Biblias, al margen pone referencias a los salmos, pero ahí podéis comparar, precioso. Hay muchas expresiones que se copian de los salmos totalmente, ¿no? También algunos de los profetas y de los libros sapienciales, alguno un poco del Éxodo, cómo Dios despliega su brazo y su poder, ¿verdad? Y sobre todo, el paralelo más importante del Magnificat, la inspiración está en el cántico de Ana, la madre de Samuel, cuando nace Samuel. Es una comparación con 1 Samuel 2, no tenemos aquí tiempo de hacerla despacio, pero os invitamos a hacerla porque es Ana, la que acaba de ser madre sin merecerlo, María, que va a ser madre, ambas alaban al Señor. Dios actúa en ellas y es el Dios que actúa en los pobres, en los humildes, en los sencillos. Casi el cántico de Ana es más mesiánico, aparece el ungido del Señor, cosa que en el Magnificat no aparece. En el Magnificat hay más implicación de María, la sierva. En cambio, el cántico de Ana es más dirigido a Dios en segunda persona. Aquí se habla de Dios en tercera persona. Bien, hay muchas comparaciones posibles, pero está claro que el trasfondo principal del Magnificat está en el cántico de Ana. Comparadlo, estudiadlo, 1 Samuel capítulo 2. Bien, y luego, como todos los himnos del Antiguo Testamento, y tiene dos principales partes, todo himno. Una que es la introducción hímnica,
en la que se dice que alabado sea Dios, alabado sea... Y después el cuerpo del himno, del Salmo, donde se nos dice el por qué. ¿Por qué alabo al Señor? Y se nos dan las causas de la alabanza. Pues se puede alabar al Señor por la creación, por la historia, por muchas razones. Entonces aquí tenemos en los versículos 46-47 la introducción. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Aparecen dos frases, subrayando la alabanza a Dios y la alegría de María. También algo típico en San Lucas, mucho en el Evangelio de la Infancia. La alegría provoca alabanza y la alabanza es motivo de alegría. De hecho, en el cielo nos prometen, ¿verdad? Cristo nos prometió, seremos eternamente felices porque estaremos siempre alabando a Dios. No hay nada, creo yo, que nos haga más felices que ensalzar a otro. Y si ese otro es con mayúsculas es Dios, más que nada. Andamos por la vida, creo yo, un poco equivocados. Creemos que la mayor alegría del mundo está en que nos alaben. Nos equivocamos. Es mucha más la alegría cuando uno alaba a otro, cuando se alegra por el bien de otro. Esta es María, ¿no? ¿Por qué es María tan feliz? Porque vive de observar la grandeza de Dios y por eso lo alaba. No se puede ser más feliz que teniendo al lado a alguien a quien alabamos, a alguien bendito que nos ama. Bien, entonces la alabanza con la alegría es la introducción al himno. Mi alma, desde mi interior, alabo y desde mi interior me alegro. Son dos acciones que van correspondientes, tienen su correspondencia pura. Y luego hemos dividido el cuerpo en tres partes. Hay como tres porqués, tres motivos para alabar. El primero se centra en María, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y desde ahora me van a felicitar las naciones, bueno, María. Después, esa misericordia sobre María, esa mirada de Dios que mira la pequeñez de su esclava, de su sierva, se amplía a todos los sencillos, los humildes, los hambrientos, los pobres, y frente a ello los ricos son apartados, ¿no? Es decir, el Dios que se ha fijado en la pequeñez de María es el Dios que se fija en el fondo en la pequeñez de los pobres, en la pequeñez de los pequeños. Es el Dios que se aleja de los orgullosos y está cerca de los humildes. María es un caso, el caso más especial, de ese Dios de los últimos. En la tercera parte se amplía también esa misericordia de María a otro caso concreto, Israel, hijo de Abraham, que es llamado siervo de Dios. María es la sierva de Dios, Israel el siervo de Dios. Entonces tenemos como tres tipos de personas sobre las que Dios actúa y por eso nos llenamos de alegría y la alabamos, que son María como persona, los pobres, todo el mundo de los pobres y los humildes, e Israel como pueblo. Podríamos decir que María es la concreción de Israel y es la concreción de los pobres. María es una pobre de Yahvé, es una humildad. Igual que Israel también es un pobre, Israel el siervo. Y por otra parte, María sierva e Israel siervo son lo mismo. Es decir, María es la concreción de la historia de la salvación en este pueblo humilde, elegido por ser humilde, Deuteronomio 7, y María es la concreción del Dios que siempre cuenta con los últimos. En María Dios está empezando, planificando su actuar siempre a favor de los últimos. Y el comienzo nos dice, porque se ha fijado, porque ha puesto los ojos en la humillación, en la humildad de su sierva. Más que humillación parecería que es humildad. Literalmente sería humillación, pero María ha sido humillada. No, más bien es eso. Dios no ha querido elegir para ser madre del Salvador a nadie importante. De hecho, ha estado Zacarías, que es sacerdote, y estamos en tiempo de Augusto. Ha elegido a esta pequeña doncella de Nazaret. Es decir, el Dios Todopoderoso despliega su fuerza eligiendo a los últimos. Despliega su fuerza eligiendo y actuando en María. María y el milagro de su maternidad virginal es el mayor canto a la grandeza de Dios que podemos hacer. Algunos investigadores piensan que esto podría ser un himno primitivo de alabanza a Dios que luego ha sido insertado aquí por San Lucas, dándole en su contexto, en la Visitación, un nuevo significado. Esto podría ser posible, pero si comparamos también, además de con el Antiguo Testamento,
Si comparamos las expresiones del Magnificat, por ejemplo, la sierva me llamará bienaventurada, la misericordia de Dios, hay muchas expresiones que se repiten en el contexto. Bienaventurada la que ha creído, dice Isabel, ¿verdad? Aquí está la esclava del Señor, ha mirado a la humillación de su esclava. Y hay muchas palabras en el Magnificat que tienen que ver con el contexto inmediato. Por lo tanto, es muy posible que el mismo autor ha escrito el texto del Magnificat y el relato. No sé yo si hay que pensar en un himno distinto e independiente, sino que todo forma un conjunto, me parece a mí, ¿verdad? Y si os fijáis, lo más importante del himno, llama la atención que en este himno no aparece para nada explicitado, para nada Jesucristo. Si leéis despacio el himno podréis ver que no hay nada cristiano. Este himno lo podía rezar cualquier judío. Es el Dios de María, ¿sí? Es el Dios de Israel, es el Dios de los pobres. No aparece ninguna mención mesiánica, ninguna mención de Jesús. Aquí el protagonista principal es Dios. Está claro que por el contexto sabemos que es Dios actuando en María para ser madre, que es la culminación de la actuación en su pueblo elegido y en los pobres. En el fondo está Jesucristo, pero explícitamente no está. Es un himno genérico. Y seguramente creo también yo que esto hay que entenderlo desde el contexto. Como iremos viendo, según avanzamos en San Lucas, los himnos van a ser más cristianos. Y cuanto más atrás estamos, cuanto más cerca estamos del Antiguo Testamento, pues son más para engarzar con el Antiguo Testamento. María es también Israel, el Antiguo Testamento, el pueblo elegido que alaba a Dios, porque va a empezar a actuar, empieza a actuar ya de forma definitiva. Entonces, el protagonista principal de este himno, por supuesto, no es Jesucristo, no se dice explícitamente, pero tampoco es Israel, ni son los pobres, ni es María, sino que es el Dios todopoderoso que despliega su poder eligiendo a los humildes. Aquí hay una palabra clave que se repite, ¿no? Su misericordia que se despliega, Él se acuerda de su misericordia por siempre. El Señor es ante todo misericordioso. ¿Y con quién puede ser misericordioso? Con los que lo necesitan, con los últimos. Entonces es el gran himno de los que necesitan a Dios. El gran himno de aquellos que no tienen nada si Dios no los mira. Pero precisamente por eso Dios los ha elegido para, a partir de ellos, suscitar la salvación en medio de la historia. Entonces María nos sirve aquí de poeta, los poetas ponen palabra a nuestros sentimientos. María es la poeta que da palabra a nuestros sentimientos de cristianos. Nosotros también, como ella, sabemos que Dios actúa en la historia y podemos atrevernos a decir, ha actuado también en mí. ¿Quién no tiene experiencia de que Dios alguna vez ha mirado su pequeñez? Le ha mirado lo pequeño que es por dentro. Cuando yo me veo pequeño o los demás me ven pequeño, a veces nos frustramos, nos llenamos de complejos, pero cuando Dios penetra y ve nuestra pequeñez, nos llenamos de alegría, porque entonces esa pequeñez se siente habitada por la misericordia de Dios, por su mirada cariñosa. Pues con María os invito a repetir este himno. Nosotros somos el nuevo Israel. María es el símbolo y el signo de este nuevo Israel. Entonces con María aprendemos a alabar a Dios y a alegrarnos en ello. Con María aprendemos que cuanto más pequeños nos sabemos, más cerca está Dios de nuestros caminos, más nos necesita y más felices podemos llegar a ser. Os invito también a leer despacio este himno, el Magnificat, y aplicarlo un poquito pues, a vuestra situación personal, a nuestra situación actual que estamos viviendo, ¿no? Estamos también quizá de visitación. El mundo nos llena a veces de alabanzas o otras veces de menos alabanzas, ¿no? Pero ¿cómo respondemos ante las cosas que el mundo nos dice? Aprendemos de María, ¿no? Engrandece mi alma al Señor. ¿Quién soy yo para engrandecer a Dios? Dios puede ser engrandecido por mi alma, en absoluto. Pero es una forma de decir, Señor, eres tan grande que yo no te engrandezco. Yo lo que hago es proclamar tu grandeza. Reconozco tu grandeza. Después se dirá, ¿por qué has visto mi pequeñez? Hay un juego, ¿verdad?, de palabras. Desde mi pequeñez reconozco tu grandeza. Desde tu grandeza te has fijado en mi pequeñez.
Qué distancia llena de ternura, qué distancia tan cercana entre el Dios grande y la criatura pequeña. Y por eso mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Una expresión bíblica, Dios mi Salvador, la alegría. Cuando Dios salva nos llena de alegría. La vida está llena de dificultades en las que a menudo no podemos, pero Dios siempre salva. Dios no solamente salva en general, Dios es mi Salvador. María, yo, vosotros, podemos ser testigos de que Dios es Salvador. Eso no es una frase de escuela, no es una frase aprendida en teología, sino que es experiencia viva. Dios es mi Salvador. Yo también tengo experiencia, seguro todos tenemos experiencia de que Dios ha sido mi Salvador y por eso hay una fuente de alegría en el corazón de nuestra biografía. Dios actuando, Dios salvando, Dios dando alivio, Dios sacándonos de las tinieblas. La pequeñez de su esclava, hemos dicho, ha puesto los ojos, ¿verdad? Y por eso, desde ahora, toda la generación me llamarán feliz, bienaventurada, dichosa. Lo acaba de decir Isabel. Y dice María, no solo tú me dices que soy dichosa, todas me llamarán dichosa, me van a llamar dichosa. Pero para alabarme, no. ¿Por qué? Porque el poderoso ha hecho en mi favor cosas grandes. La razón por la que me bendicen, la razón por la que me aplauden, la razón por la que me llaman feliz, no soy yo, sino las obras grandes que Dios realiza a través de mí. Todo es protagonismo de Dios. Santo es su nombre. Su nombre le llamamos santo, su nombre debe ser santificado. El Padre nuestro está aquí, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. María santifica el nombre de Dios. Su nombre es santo, consagrado, distinto, diferente, por encima de todos. Y esa mirada a la pequeñez de su sierva, hemos dicho que se llama misericordia, versículo 50. Su misericordia es tan grande que alcanza a toda la historia, pero no en general, sino generación tras generación. Una frase muy bíblica, ¿verdad? Que Dios es misericordioso con todas las generaciones. Su amor llega a todos. ¿Y cómo se especifica eso? ¿Cómo llega a todos? Pues la misericordia es poder. Hay personas que contraponen, no les gusta llamar a Dios que es todopoderoso, sino que le llaman todo misericordioso. El poder de Dios es la misericordia. Y la misericordia de Dios se ejerce con el poder que significa salvación. Salvación de los últimos. El poder en Dios y la misericordia de Dios son lo mismo. Porque ante Él todos somos nada. Entonces su misericordia es su poder. ¿Y cómo dispersa por eso la fuerza de su brazo? Éxodo, sacando a Israel de Egipto, pues dispersando a los soberbios, dispersando, dejando hambrientos a los ricos, quitando de sus tronos a los potentados, y en cambio a los humildes los levanta, exaltó. El nuevo verbo que antes era el Altísimo. El exaltado exalta a los humildes. El que es rico en todo da pan a los hambrientos y en cambio los ricos se quedan con las manos vacías. Comienza el cambio de la historia de la humanidad. Las cosas se vuelven al revés, como decíamos en el libro de Esther, ¿verdad? Pues también tenemos experiencia nosotros de que Dios ha empezado a cambiar las cosas desde abajo. Los que tienen hambre son por fin saciados. Están aquí las bienaventuranzas también. María casi, digamos, con su estilo enseñó humanamente, si se puede hablar así, a Jesús a vivir las bienaventuranzas antes de proclamarlas. Y después, en la última parte, Israel. Dios no se desdice de la historia de la salvación. Israel, como María, es el siervo de Yahvé. Y por eso Dios tiene memoria y se acuerda siempre de su misericordia. La memoria de Dios es la causa de nuestra salvación. Entonces Dios siempre recuerda, se acuerda de quién es, se acuerda de quiénes somos y por eso nunca nos olvida y siempre nos trata con misericordia. Y cumple sus promesas, como lo habían anunciado nuestros padres, a Abraham y su linaje para siempre. Dios ha elegido al estirpe de Abraham para desplegar la misericordia entre los pequeños. Os invito a fijaros en alguna de estas frases para poder también nosotros, alguna de ellas, insistir para que también nuestra reflexión, la mirada a nuestra vida, esta reflexión bíblica pueda ser una forma de engrandecer a nuestro Salvador.
Zacarías, su padre, quedó lleno de Espíritu Santo y profetizó con estas palabras: Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas. Vamos con el segundo himno. Este es de Zacarías. El de María era en la visitación, este es después de nacer Juan Bautista en la circuncisión, cuando le ponen el nombre de Juan. El contexto es importante. Zacarías está mudo y cuando le preguntan qué nombre le ponen, cuando él acepta que el nombre es el que le pone Dios, el nombre que el ángel dijo, no es Zacarías sino Juan, entonces él puede ya dejar de estar mudo, puede abrir su boca. ¿Y qué es lo primero que dice? Alabar a Dios, bendecir. También la primera palabra, benedictus, bendito sea el Señor, Dios de Israel. Esa es la introducción hímnica, una sola palabra, bendito. Es algo típico, muy típico del judaísmo. El judío cuando habla de Dios siempre es para bendecirlo. Bendito sea, y además es el Señor. El Señor es la traducción griega de la palabra Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? Bendito sea Yahvé, el Dios de Israel. Otros pueblos tienen otros dioses, Yahvé es el Dios de Israel. Israel dirá, Yahvé, el Dios de Israel, es el único. Pero el primer nombre de Dios, la primera matización es, Dios es Yahvé, es el Dios de Israel. Israel le pertenece a Dios, hay una alianza entre Dios. Entonces a este se le bendice. Es entonces, y María magnifica al Señor, engrandece su alma al Señor y se alegra. Zacarías es bendito sea, una bendición, una veraká, que dicen los judíos, ¿no? Y después viene el cuerpo. ¿Por qué? También como el Magnificat, ¿por qué se bendice al Señor? Y aquí todo el himno también está lleno de referencias al Antiguo Testamento, sobre todo a los salmos, a los profetas, sobre todo Isaías, algunos libros sapienciales, algunos libros históricos, pero al Antiguo Testamento, los patriarcas, pero sobre todo los salmos. Y en esa inspiración, ¿cuáles son los motivos por los que se alaba al Señor? Hay tres verbos que aparecen al principio que tenemos que analizarlos o decirlos despacio, ¿no? ¿Por qué? Porque ha visitado y redimido a su pueblo, el Dios de Israel. La perspectiva es, decíamos para San Lucas, lo seguiremos diciendo en todos los vídeos, la importancia del pueblo elegido. Visitar y redimir son dos verbos, pero que funcionan aquí, creo yo, como una endíadis. ¿Y qué es una endíadis? Pues es una forma de decir una idea con dos verbos o con dos palabras. Entonces, aunque si son dos sustantivos, uno sirve de adjetivo al primero. O aquí un verbo sirve de adverbio o va a calificar el primero. O sea, no es que hace Dios dos cosas, visita y luego redime a su pueblo, sino que redimir al pueblo califica el tipo de visita de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas hablan mucho de la visita de Dios, pacat, Dios viene a visitar a su pueblo. Los profetas anuncian, Dios te va a visitar, y casi siempre que esto se dice, no siempre, pero casi siempre, es para castigar a su pueblo. La visita de Dios es para pedirle cuentas. Dios viene de visita, ¿verdad? Como las visitas también que hay que hacer de vez en cuando para dar cuentas de, pues Dios viene a que le demos cuentas. Entonces, si solamente hubiera dicho que Dios va a visitar a su pueblo, ¿qué tipo de visita va a serle Dios a su pueblo? Una visita de pedirle cuentas, una visita de castigo. Y aquí viene el segundo verbo, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Es decir, ha venido a hacer una visita redentora. El segundo verbo califica el primero. Entre ambos se da una idea. Dios ha venido a redimir a su pueblo, visitándolo, ¿no? Y después se especifica cómo se hace eso, cómo está Dios visitando a su pueblo a través, suscitándonos un cuerno, literalmente una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, es decir, en el Mesías. Dios ha suscitado un Mesías que es la forma que tiene de redimir a su pueblo, de venir él mismo a su pueblo a visitarlo para redimirlo. Se nos está hablando del futuro de Jesucristo. Este himno sirve para interpretar los acontecimientos, no solamente del presente, lo que está pasando con los niños, sino del futuro. Zacarías está siendo un profeta. Los lectores de San Lucas estamos viendo qué va a significar Jesucristo cuando aún no ha nacido. Acaba de nacer Juan, pero ya está hablando no solo de Juan, sino del Mesías.
En la casa de David, Dios ha suscitado una fuerza de salvación porque quiere redimir a su pueblo, quiere venir por fin a salvar a su pueblo, en la casa de David. Y esto lo hace según lo había predicho por los profetas, según le había jurado a Abraham. También la perspectiva de promesa, cumplimiento, que veíamos tanto en San Lucas. Dios, antes de actuar, siempre lo anuncia. Dios siempre habla y promete, y después cumple. Y esa distancia entre la promesa y el cumplimiento nos sitúa nuestra fe. Creemos en las promesas y Dios las cumple. Entonces va pasando ya el tiempo de las promesas de Dios y llega la etapa del cumplimiento. Juró a Abraham esa redención, los profetas fueron recordándolo y por fin Dios, se dice en pasado, en perfecto, ha visitado y redimido, es decir, ya ha empezado. A través de la intervención en María, en la encarnación, Dios ya ha empezado a realizar esta visita redentora. Entonces este es el cuerpo, la causa por la que Dios es bendito en nombre de Zacarías, en boca de Zacarías, ¿no? Porque ha empezado la salvación en el elegido de David, en la casa de David, en el Mesías. El pueblo por fin va a ser salvado. Y luego unos versículos que algunos piensan que son un añadido, pero que no, que están aquí muy bien puestos, que es el niño. Se habla de Juan Bautista, y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Lo que después se dirá de Juan Bautista en la vida pública, ¿no? Citando textos de Isaías, de Malaquías, del Éxodo. Es decir, en estos versículos, Juan Bautista, su misión es anunciada por su padre. No solamente se nos dice qué va a pasar con la redención, sino que hay un profeta último que está al servicio de esa redención. De hecho, el Benedictus sirve para responder a una pregunta que se hacían los vecinos. ¿Qué va a ser de este niño? Pues la fuerza de Dios está con él. Pues el himno de Zacarías, lleno de Espíritu Santo, es una profecía que responde a las preguntas de la gente. ¿Qué va a ser de este niño? Este niño va a ser el profeta del Altísimo. Va a ir delante del Señor, del Salvador que viene en nombre de Dios. Entonces, una profecía sobre el niño que acaba de nacer al servicio de la salvación que Dios está instaurando en su pueblo. Y al final, una especie de conclusión que nos dice la causa de todo, el fondo de todo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, la luz. Otra referencia mesiánica. Tenemos aquí dos referencias mesiánicas, una al principio, la fuerza de salvación en la casa de David, y la luz que nos visita de lo alto, la luz, la estrella, acordados de Mateo y la estrella de los magos, la luz desde Números 24 es un símbolo del Mesías, un símbolo de David y el descendiente de David. Aquí quiero que os fijéis en una inclusión que sirve para encuadrar todo el himno. Visita, ha visitado y redimido a su pueblo, nos visitará el sol que nace de lo alto. Todo, en el fondo, está interpretando la visita de Dios a su pueblo, la importancia de la visita en San Lucas. Lo decíamos con la visitación, María visita a Isabel, como comienzo de esta gran visita de Dios a su pueblo que va a suponer el ministerio público de Jesucristo. Con el Benedictus, Zacarías desaparece de escena, también Isabel, y también Juan Bautista, hasta que después llegue en el capítulo 3 su vida pública, ¿no?, de adulto. El Benedictus sirve para cerrar el ciclo de Juan Bautista, el ciclo de las anunciaciones, el ciclo de Juan. Después ya queda solamente el capítulo 2, Jesús niño, ¿verdad? Entonces Zacarías y Isabel desaparecen, han cumplido su misión, y Juan Bautista niño desaparece, y después ya vendrá en el capítulo 3 para hacer su misión de precursor, ¿no? Eso en primer lugar. Sirve para diferenciar entre Juan Bautista y Jesús. En segundo lugar, también diríamos aquí una reflexión que creo que es interesante, y es que hasta ahora, hasta este himno, los ángeles, el ángel era el que interpretaba de parte de Dios los acontecimientos, el que anunciaba lo que iba a pasar, el que iba diciendo. En cambio, aquí Zacarías ejerce un poco de ángel, de intérprete de los caminos de Dios. Es un algo típico también del Evangelio según San Lucas, como veremos. Los personajes humanos, llenos de Espíritu Santo, ejercen de profetas, profetizan. ¿Y qué es un profeta? En San Lucas es fundamental la perspectiva profética. Un profeta es aquel que, desde la palabra de Dios, interpreta la historia. Ve en la historia la intervención de Dios. Y por eso sabe que el futuro es positivo, sabe que el futuro es salvación.
Cuando no se sabe ver a Dios en el presente, el futuro es incierto. El profeta es aquel que sabe ver lo que otros no ven, que sabe desde la palabra de Dios interpretar correctamente lo que está pasando. Aquí Zacarías interpreta la irrupción del Mesías, como hemos dicho, y la misión de Juan Bautista al servicio del Mesías. Y también una reflexión interesante para nosotros, ¿no? Todos deberíamos ser como este niño. ¿Cuál es la tarea de Juan Bautista? Estuvo clara con respecto a Jesús. Toda vocación cristiana, e incluso antes del cristianismo, tiene que ver con Jesús. ¿Qué es la vocación? La vocación es la posición que tengo yo con respecto a la misión de Jesús. Y a ti, niño, te llaman profeta del Altísimo. Te llamarán profeta porque irás delante del Señor. ¿Y a mí qué me llamarán? Es decir, ¿quién soy yo con respecto a Jesús? Jesucristo es el Salvador, es el Dios visitándonos. ¿Quién soy yo ante Él? Encontrar mi sitio en la misión de Jesús es la clave de toda vocación cristiana. ¿Quién soy yo con respecto a la obra de Jesús? Un tercer subrayo me parece importante, dice que cuando seamos liberados, en el versículo 74 y 75, podamos de esta forma dar culto al Señor en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. La vida cristiana, la vida se convierte en un dar culto al Señor. Hemos sido liberados y ya está, no, hemos sido liberados para dar culto al Señor. También la carta a los Hebreos y otros lugares del Nuevo Testamento ven la vida como un culto espiritual, Romanos 12, a Dios. Hemos sido liberados para ser, en el fondo no se dice, pero sacerdotes de Dios, dar culto en santidad. Nuestra vida es santificar cotidianamente a Dios porque nos ha salvado. Y también al final dice, todo esto sucede para que podamos caminar por caminos de paz. Es decir, la vida entonces, hemos sido redimidos para dar culto al Señor y caminar en la luz, por caminos de paz. Esto es la vida una vez que hemos sido tocados por Dios. Darle culto, que el universo entero alabe al Señor y caminar por senderos de luz, ir caminando por senderos de paz, en una vida reconciliada. Un subrayado importante. Y un último subrayado, que quería deciros también, es que la clave de todo, como hemos dicho, es la salvación. Esa es la salvación. Dios ha venido a salvar a su pueblo. Ya en el Magnificat lo decíamos, Dios mi Salvador. ¿Y qué significa aquí salvación en el Benedictus? Una cosa que luego se repetirá mucho en San Lucas. La salvación es redención. Después se dirá que es misericordia. Después se dirá que es perdón de los pecados. La salvación, veremos en Zaqueo, veremos en muchos, salvación es restauración de una vida rota por el pecado. La salvación es muchas cosas, pero San Lucas sobre todo subraya que la salvación es reconciliación. La salvación es perdón. La salvación es fruto de la misericordia. Y aquí una expresión preciosa al final de Benedictus, que es por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La causa de todo es las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Una expresión muy bíblica, tiene que ver con Isaías 49, con Oseas. Para los judíos cada lugar del cuerpo expresa un sentimiento, ¿no? Las manos son los actos, el corazón es la responsabilidad, la interioridad consciente, pues las entrañas, el estómago, los intestinos son el lugar de los sentimientos más profundos. En todos, en el varón y en la mujer, y en la mujer específicamente, porque es el lugar del útero, es el lugar desde donde pare, ¿no? Entonces, ha llevado a su hijo en las entrañas, por eso ama tanto a su hijo. De alguna forma aquí se aplica eso, la maternidad, el carácter maternal de Dios, que como nos lleva en sus entrañas, desde sus entrañas nos ama. La misericordia le brota a Dios desde lo más íntimo, es una forma de expresar, de atreverse a expresar humanamente el amor de Dios. Misericordia entrañable es una expresión que en San Lucas es importante, viene del Antiguo Testamento y que nos ayudará mucho a comprender quién es Dios. Dios como una madre que nos ha parido y por tanto no puede dejar de amarnos. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, dice Salmo 26, Dios nunca me abandonará. Esta es la causa de todo. ¿Por qué podremos ser una y otra vez perdonados, redimidos? Porque la fuente inagotable de la misericordia son las entrañas de Dios.
De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Vamos con el tercero de los himnos del Evangelio de la Infancia en San Lucas. Después de María, después de Zacarías, ahora también los ángeles del cielo se atreven a intervenir en el relato de la infancia. No solamente alaban a Dios las criaturas terrenas, sino que las criaturas celestes también se unen, porque acaba de nacer el Mesías. Y entonces, aquí está la gran gloria de Dios. Ahora es el momento más adecuado para alabar al Señor, porque acaba de actuar de forma definitiva en la historia, porque ha irrumpido su presencia encarnada entre nosotros. Es un himno muy corto, muy breve y muy interesante. Está compuesto de tal forma que se corresponden sus tres elementos de forma paralela. ¿Veis? Gloria se corresponde con paz, ¿no? En las alturas se corresponde con en la tierra, arriba, abajo. Y a Dios se corresponde con a los hombres, en los hombres. Y aquí lo hemos puesto, en latín se dice de buena voluntad. Eudoquías es en griego. Literalmente sería mejor poner a los hombres de su gracia, de su benevolencia. Ahora lo explicamos un poquito. Entonces, veis, esta es la correspondencia. Hay un arriba y un abajo. Es decir, el nacimiento de Jesús significa, con respecto a Dios en las alturas, gloria. Con respecto al hombre en la tierra, paz. La gloria del hombre, dice San Ireneo, muy bonito, es que el hombre viva. La gloria de Dios es la paz de los hombres. La paz de los hombres es la gloria de Dios. Para ambas cosas ha nacido el Mesías. En las alturas, en la tierra, a Dios, a los hombres. El bien de Dios es el bien de los hombres. El bien de los hombres es la gloria de Dios. Y aquí, eso, San Jerónimo tradujo de buena voluntad, también un proceso un poco de moralización de esta expresión, pero literalmente es, Eudoquía significa, también en algunos textos apócrifos intertestamentarios, es la gracia, la benevolencia de Dios. Entonces es a los hombres de su gracia. Después hemos traducido a los hombres que Dios ama. Bien, también está eso bien. Entonces no es tanto que Dios ama a los que son buenos, sino que Dios ama a aquellos que son agraciados. Todo proviene de la gracia de Dios. Todo proviene de su gracia. Entonces, esa es la expresión que quieren aquí los ángeles manifestar, ¿no? Entonces, no solamente los personajes humanos, sino que los ángeles también se unen en esta alabanza definitiva a Dios. Es una doxología. De aquí vienen también todas nuestras doxologías, la principal es Gloria al Padre, ¿no? Que es una doxología. Es una palabra, logos, de doxa, de gloria. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, o en la misa, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria, ¿verdad? La doxología, en el fondo, es la forma que tenemos los cristianos de acabar todas nuestras oraciones, porque todo tiene que repercutir en la gloria de Dios. Y aquí se nos dice, en la gloria de Dios, que es paz para los hombres. La paz tiene mucho que ver con el saludo hebreo, shalom, ¿verdad? Que no solamente es estar en paz, no solamente es estar sin guerra, sino que es todo el bienestar interior y exterior de la persona. Estamos bien. La paz es una situación social, psicológica, humana, afectiva, en la que estamos bien, amorosa. Eso es la paz, ¿no? Es lo que Dios ha venido a traernos, la paz. También San Pablo en sus cartas saluda siempre gracia y paz de parte de Dios, ¿no? Gracia y paz. Y también, creo yo, tiene que ver, como decíamos ya en alguna reflexión anterior, con la pax romana que Augusto vino a traer. Bueno, pues según San Lucas, según los ángeles, la pax humana para todos, no solamente para Roma, no solamente para el imperio, la pax para todos, la inaugura no Augusto, sino Jesús. Y la inaugura glorificando a Dios. Cuando Dios es eliminado del mundo de los hombres, cuando el hombre no tiene voz para alabar a Dios, la paz desaparece
de su perspectiva, de su horizonte. Entonces, en esta pequeña frase aprendemos cuáles son las claves de la paz del mundo, de la paz de la tierra, la gloria de Dios. Cuando dejamos intervenir a Dios y miramos hacia arriba, miramos hacia adentro, entonces la paz se abre paso en nuestras relaciones. Dios quiere nuestra paz, nuestro bienestar. Nosotros nos alegraremos siempre si queremos la gloria de Dios. Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Vamos ahora con el cuarto y último himno del Evangelio de la Infancia según San Lucas. El Nunc Dimittis, llamado así por sus dos palabras primeras en latín. Ahora, y el verbo, puedes liberar, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ahora, liberar, ¿no? Bien, este himno muy corto, precioso, podemos decirlo de la siguiente manera, ¿no? Primero, el punto de partida es la relación entre Dios y Simeón, que le había prometido, veamos por el contexto, que no moriría antes de ver al Señor, al Mesías de Dios. Entonces, como ahora lo coge en brazos y lo ve, ya su vida está completa. Ahora, ya por fin, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Aquí hay un juego de palabras, creo yo. Dios es llamado Señor, el dueño, y Él se considera siervo. El fondo de esta expresión es un amo y su esclavo. Ahora ya puedes la manumisión, ¿verdad? Ya puedes liberar a tu esclavo. Como si la vida hubiera sido eso, que estoy atado hasta que por fin, con la llegada de Jesucristo, mi vida ha encontrado, ya dejo de ser esclavo. Soy un esclavo liberado por mi Señor, porque podríamos decir ya fuera de San Lucas, y porque he sido convertido en amigo del Señor, ¿no? Entonces está jugando con esa dimensión, el Señor libera a su siervo con la llegada del Mesías, con la llegada de Jesús de Nazaret, hecho niño. ¿Por qué? ¿Por qué por fin yo soy liberado? Ya soy libre por fin. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, que ha presentado para que lo vean todos los pueblos, la importancia del ver. Yo he visto a aquel a quien has encarnado para que lo vean todas las naciones. La importancia de la vista en San Lucas, en general, en la infancia, en este texto, y seguiremos viendo en todo el Evangelio según San Lucas, la importancia del ver. Con los ojos. Dios se ha hecho carne para que podamos ver. Ver es tener experiencia. Una experiencia que tiene que ver con el ver físico, pero que va más allá del ver físico. Simeón está viendo en este niño al Salvador. Eso es la fe. Ver, pero ver también el misterio que se esconde detrás de la apariencia. Entonces la importancia del ver. Y salvación. Algunos traducen por Salvador. La palabra que aquí se utiliza no es el masculino, soter, que significa Salvador, tampoco es el femenino, sotería, que significa la salvación, la situación de salvación, hemos sido salvados y vivimos en la salvación, sino el neutro, soterión, que no significa eso, significa el instrumento de la salvación, literalmente. Entonces, lo que mis ojos han visto ha sido, en español no sabemos decirlo, el instrumento de la salvación. Es un poco, es muy sinónimo de Salvador, pero no se dice Salvador, no es exactamente lo mismo. El Salvador, 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 aunque está bien Jesucristo, pero es Dios. Entonces Jesucristo es el instrumento de la salvación. Ahora podemos ver por medio de qué, por medio de quién está Dios salvándonos. Cuando uno es capaz de ver, no solamente veo a Dios salvándonos, veo el medio por el que Dios está trayendo la salvación al mundo. Ahí está la clave. La mediación de la salvación, el instrumento, el gran Salvador en nombre de Dios. A todos los pueblos. Y esto se especifica ahora en todos los pueblos. El Salvador ha venido como luz. Luz se corresponde, yo creo, con salvación.
Jesucristo es instrumento de salvación, Jesucristo es luz para alumbrar, lo veíamos también al final del Benedictus. Los himnos tienen también mucho que ver entre sí. Jesucristo ha venido a ser luz, lo cual es también muy mesiánico, ¿no? La luz, la estrella. Luz para dos tipos de personas. En el Antiguo Testamento se distingue entre los goyim, los gentiles, ethne en griego, y el am, el pueblo, laos en griego. Y aquí los dos. No se distinguen, hay una distinción, pero la salvación es para los dos, la luz es para los dos. Para Apocalipsis, revelación de los gentiles, por fin los gentiles, muy paulino esto, van a poder participar de la salvación, pero también gloria de tu pueblo Israel. O sea, tu pueblo Israel sigue siendo el pueblo elegido. Los gentiles se darán cuenta del gran Dios que ha elegido a su pueblo y participarán entonces de la salvación. Entonces, todos los pueblos engloba estos dos tipos de pueblo. Los que hasta ahora eran paganos y pueblo elegido, a partir de ahora todos son amim, todos son pueblo elegido, ya no hay goyim, porque todos forman parte, gracias al Salvador, de esta salvación. Entonces, revelación, los gentiles por fin pueden conocer la salvación, ver, y también la gloria. Antes hemos visto la gloria de Dios, pues la salvación que trae Jesús es también gloria para su pueblo. ¿Cuál es la gloria de Israel? Esto es muy hermoso, yo creo. ¿Cuál es la gloria de Israel? Que Dios sea glorificado y que los gentiles participen en la salvación. ¿Cuál es la gloria de la Iglesia, del pueblo elegido, de que los demás, que los no creyentes, puedan acceder a la salvación? Así recibe gloria a Dios, cuando todas sus criaturas, todos sus hijos pueden participar de la familia, de los elegidos. Pues esta es la gloria de Israel. Jesucristo ha venido a llevar el Evangelio a todos los pueblos, pero no para humillar a Israel, sino para que Israel encuentre por fin su sitio, su gloria, para que comprenda de una manera nueva y definitiva el porqué de su elección. Simeón, en el fondo, hace un resumen precioso y perfecto del significado salvífico de Jesús de Nazaret en todo el Evangelio, en todo Lucas y Hechos, porque solo al final de Hechos vemos cómo el Evangelio llega también a los gentiles. Simeón está profetizando el significado salvífico de Jesús más allá de su pueblo, también para que se revele a los gentiles. Es la misión de Pablo. Entonces, en este pequeño himno se está profetizando no solamente lo que va a pasar, sino el significado de lo que va a pasar. Jesucristo ha venido a ser luz, gloria para su pueblo, pero luz también para los gentiles. Es muy importante esto. Y luego alguna pequeña reflexión, 3, que os invitamos también de forma creyente a leer este texto, ¿no? Primero, muy bonito, lo decíamos antes, lo apuntábamos antes, Simeón, una vez que se encuentra con Jesucristo, una vez que sus ojos ven y sus manos tocan, muy de San Juan, ¿verdad? Tomás, Juan capítulo 20, primera de Juan capítulo 1, la primera carta, hemos palpado la salvación. Simeón, una vez que ha visto y ha palpado, ve su vida acabada, terminada, plenificada. En el fondo, también nosotros no estamos aquí para encontrarnos con Jesucristo. Nuestra vida no acaba de estar, como dice San Agustín, sin final, sin meta, porque no acabamos de encontrarnos con Jesús. ¿Qué acaba una vida? ¿Qué redondea una vida sino el encuentro con el Salvador de Dios? Con aquel que Dios nos envía para llenar nuestra historia. Pues eso, ¿qué planifica mi vida? Cuando el Señor es mi pastor, Salmo 23, Salmo 22, 23, nada me falta. Teresa de Jesús, ¿verdad? Dios lo tiene todo. Pues, ¿qué nos falta? No nos falta en siempre algo, porque no acabamos de tener en nuestras manos al pequeño Salvador del Todopoderoso, porque no acabamos de ver cuál es nuestra forma de mirar.
Bien, esta sería la segunda reflexión, ¿no? La fe tiene que ver con el ver. Dios me ha hecho ver a mí lo que va a hacer ver a todos los pueblos. En el fondo Dios va revelando, va manifestándose, abrir los ojos, eso es la fe. La fe es ser capaces de ver lo que otros no ven. Dios está actuando en la historia. Dios nos salva en este hombre llamado Jesús, que es Salvador. Todos ven a Jesús, los ojos de la fe ven al Salvador. En la cruz también vemos a Dios salvándonos. La fe hace falta para esto. Entonces, ¿cuál es nuestra forma de mirar? ¿Cuál es la mirada de nuestra fe? ¿Cómo vemos aquello que tenemos entre manos? También yo, cada Eucaristía, cojo entre mis brazos, en mis manos, a Jesucristo encarnado. Todo aquel que va a comulgar es como Simeón. María, la Virgen, la Iglesia, pone en sus manos al Salvador, el instrumento de la salvación. Y entonces uno ante ello dice el amén. Y puede también comer, Simeón no se lo comió, nosotros podemos comerlo, podemos participar y entonces nuestra vida adquiere su acabamiento, el ver de nuestra fe. Y en tercer y último lugar, lo que apuntábamos antes, la gloria del pueblo elegido, la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria del hombre? ¿En qué consiste nuestra alegría más plena? ¿En qué puedo ser yo más glorificado y la Iglesia? Pues en que Dios sea alabado y los lejanos puedan acercarse, en que a todos llegue la misericordia de Dios, en que todos puedan cantar a una las alabanzas del Dios de la misericordia. Esta es la gloria de la Iglesia, esta es mi gloria. No que nadie sea humillado para que yo sea exaltado, no, sino que solamente Dios sea ensalzado y que todos participen de ese único ensalzamiento del Dios misericordioso. Esta es la gloria del pueblo que Simeón supo anunciar y ojalá que nosotros también sepamos vivir día tras día. Para finalizar nuestra reflexión sobre el Evangelio de la infancia en San Lucas, os invitamos a trabajar un poquito eso, una especie de conclusión, resumen, cuáles serían las características de la infancia en San Lucas. Lo hemos resumido en 10, que os invitamos a trabajar leyendo el texto, ¿no? Primero, paralelismo entre Juan Bautista y Jesús. Paralelismo, como hemos dicho, asimétrico. De Jesús se cuentan muchas más cosas que de Juan, pero presentación en paralelo de ambos personajes, que tienen un alcance literario y teológico. Segunda característica, importancia del Antiguo Testamento, pero no dicho de forma directa, explícita, citas de cumplimiento como Mateo, sino un uso por alusiones, esquemas del Antiguo Testamento, personajes, expresiones. Debajo de todo el Evangelio de la infancia, sobre todo en los himnos, pero también en los relatos, aparece esa espiritualidad bíblica sencilla, profunda del Antiguo Testamento. En tercer lugar, además del Antiguo Testamento, sobre todo, después también un poco menos, pero se utiliza la historiografía grecorromana y también algunos símbolos de algunos personajes que hemos ido diciendo estos días. ¿Por qué? Porque es también una forma de presentar al héroe para lectores griegos, pero sobre todo, yo creo que San Lucas quiere decir que Jesús no solamente cumple las expectativas del Antiguo Testamento, sino que de alguna forma cumple las expectativas de toda la humanidad. Jesucristo es luz para alumbrar a las naciones. Entonces también cumple eso, pues lo que se creía que Augusto iba a dar, lo que se creía que Cambises o Ciro nos traían, lo que se creía que Epicuro, Jesucristo es quien nos lo trae. De ahí el uso también de alusiones al mundo grecorromano. En cuarto lugar, importancia del esquema anuncio-cumplimiento. Anuncio del nacimiento de Juan, anuncio del nacimiento de Jesús, porque es el Dios de los profetas, el Dios de la palabra. Dios, la palabra siempre va por delante. Dios siempre pide permiso a la criatura. Dios siempre habla antes de cumplir. En quinto lugar, el protagonista principal de todo no es Jesucristo, no es María, no es Zacarías, es Dios. Lucas, ya desde ahora vemos que es un relato eminentemente teocéntrico, teológico. Dios es el que mueve la historia, primero a través de sus ángeles, pero también a través de los personajes humanos, que llenándolos de Espíritu Santo profetizan, mueven, anuncian y cumplen la voluntad de Dios. En sexto lugar, la importancia de los protagonistas sencillos.
Los que no cuentan, los ancianos Zacarías e Isabel, que son estériles, aunque dignos, María y José, de la aldea de Nazaret, Simeón y sobre todo Ana, viuda, anciana, el pueblo, los sencillos, los piadosos, los pastores, el pesebre. Quizá frente a Herodes y Augusto, pues la salvación se está cociendo, no en la política de Roma, no en Jerusalén y en Cesarea del Mar, en los palacios de Herodes, sino entre los sencillos. Ahí está Dios salvando a la humanidad. En séptimo lugar, importancia de la ley y el templo, continuidad. Jesucristo no ha venido a acabar con nada, sino a llevar con toda su sencillez todo a plenitud. La obediencia, la gracia brota en el corazón de la obediencia, como hemos dicho, incluso obediencia a las leyes de Augusto, y ahí Dios irrumpe con su gracia para transformarlo todo. En octavo lugar, muy importante, la importancia de María, de la mujer. En San Mateo es José el que mueve todo, aquí es María, perspectiva mariana, perspectiva femenina. María como perfecta discípula que nos enseña cómo tenemos que actuar ante los caminos de Dios. Noveno, igual que hay una referencia al Antiguo Testamento que viene siendo cumplido, también el Evangelio de la Infancia en Lucas tiene una referencia al futuro. No solamente cumple cosas, sino que anuncia cosas. Anuncia el significado de Juan Bautista, anuncia el significado salvífico de Jesús en Lucas y en Hechos. Entonces se nos va, es el carácter profético de San Lucas. También aquí lo que sucede y en los himnos se va anunciando e interpretando lo que va a suceder. En décimo y último lugar, pues que debajo de la figura de Jesús, igual que en San Mateo tenemos la figura de Moisés, aquí aparece la figura de Samuel, una cristología. Jesús es hijo de Dios, Jesús es profeta, pero sobre todo subraya San Lucas, creo yo, Jesucristo es nuevo Samuel ya desde niño. Jesucristo iremos viendo como profeta. Es Mesías, es hijo de Dios, pero una característica peculiar de San Lucas es presentar el carácter profético de Jesús. Vamos a decir una pequeña comparación entre los evangelios de la infancia, ya hemos dicho algo, de Lucas y de Mateo. Diferencias y coincidencias. Las diferencias las hemos resumido en 7. 7 diferencias entre San Lucas y San Mateo. A lo mejor vosotros saquéis alguna más. Pues muy bien, adelante. Primero, protagonismo de María en San Lucas, protagonismo de José en San Mateo. Segundo, en San Lucas, Jesucristo, la anunciación es en Nazaret. Vienen de Nazaret a Belén, allí nace el niño y luego regresan a Nazaret. En cambio, en San Mateo están en Belén, huyen a Egipto y después van a Nazaret. O sea, en Lucas todo parte de Nazaret y vuelve a Nazaret. En Mateo, en cambio, parte todo de Belén y luego culmina en Nazaret. La perspectiva es distinta. En tercer lugar, primeros destinatarios del misterio. En San Mateo son los paganos sabios, los magos. En Lucas son los sencillos de Israel, del pueblo, los pastores. Primeros destinatarios del misterio, los pastores. En cuarto lugar, la importancia de las visitas a Jerusalén en San Lucas, la ley y el templo en tono positivo, ¿no? Cumplir la Torá. En cambio, en Mateo no van a Jerusalén, sino que huyen a Egipto. Y Jerusalén aparece en Mateo 2 como el lugar que persigue al Mesías, Herodes, que es un anuncio de lo que luego sucederá en el capítulo 27, 26, 27, 28. La persecución de Jesús desde Jerusalén. Entonces, Jerusalén en positivo en San Lucas, Jerusalén en negativo en la infancia de Jesús en Mateo. En quinto lugar, ya lo hemos dicho, Jesucristo profeta, nuevo Samuel desde niño. En Mateo, Jesucristo desde niño, nuevo Moisés, legislador. En sexto lugar, la relación con el Antiguo Testamento es muy intensa en ambos, pero muy diferente. Relación implícita, y yo diría quizá más profunda en San Lucas, relación explícita, el evangelista nos lo va diciendo, se cumplió la escritura que dice en Mateo. Pero ambos bebiendo del Antiguo Testamento, viendo en Jesús la continuidad o el cumplimiento de las Escrituras. Y por fin, pues la presencia total de Juan Bautista en San Lucas y otros personajes, sus padres y la ausencia completa de Juan Bautista en la infancia de Mateo. El personaje de Juan Bautista solamente aparecerá en la vida pública de Jesús. En cambio, San Lucas tiene una presencia enorme, Juan Bautista como precursor de Jesús, no solamente en la vida pública, sino también en el nacimiento
y en la Anunciación. En este resumen del Evangelio de la Infancia en San Lucas, digamos ahora, con respecto a San Mateo, algunas coincidencias. Sabemos que Mateo y Lucas no se conocían. Entonces, los datos en que coinciden no son porque se copian, sino porque lo han recibido de la tradición, ¿no? Y hemos resumido en 5 principales coincidencias los Evangelios de la Infancia en San Lucas y en San Mateo. Primera, que en el fondo son 2, pero primera, nacimiento virginal de Jesús del matrimonio José y María, lo cual puede parecer una obviedad, pero pues no lo es, están ahí, coinciden. Tanto Mateo como San Lucas dicen que Jesús nació del matrimonio de José y de María, que son de Nazaret, y que ese nacimiento fue una concepción, un nacimiento virginal. Los 2, Lucas y Mateo, insisten en la virginidad de María, y de forma insistente los 2. En segundo lugar, el nacimiento en Belén, lo cual es extraño porque algunos Marcos no lo conoce o no lo dice, Juan tampoco. De hecho, Juan capítulo 7, en los versículos 40 y tantos, nos dice que este no puede ser el Mesías porque es de Galilea y el Mesías sería de Belén. O sea, parece que San Juan no conoce que Jesús naciera en Belén. En cambio, pues San Lucas y San Mateo de forma independiente nos hablan del nacimiento de Jesús en Belén, que es un signo, no es la causa, sino el signo del carácter mesiánico de Jesús, que nace en la ciudad de David. Entonces, ¿Jesús cómo se llama? Jesús de Nazaret. Jesús es de Nazaret, pero, según estos autores, circunstancialmente nació en Belén como signo del carácter mesiánico de este hombre de la tribu de Judá. En tercer lugar, y coinciden con todo el mundo, la vida oculta fue en Nazaret. También con Marcos, con Juan, la vida oculta de Jesús en Nazaret. Jesús se educó en Nazaret. Jesús estuvo mucho tiempo antes de predicar el Evangelio de su vida pública, viviendo con la familia en Nazaret. En cuarto lugar, también ambos coinciden, insiste más Mateo que Lucas, pero ambos coinciden en el tiempo. Jesús nació en tiempos de Herodes el Grande, que fue rey de Judea desde el año 40, en que fue nombrado por el Senado. El 37 empezó a reinar realmente, pero bueno, desde el 40, 37, hasta el 4 a.C., cuando murió. Por tanto, Jesús nació antes de morir Herodes. Jesús nació antes del año 4 a.C. Sabéis que siglos después, cuando se intentó buscar en qué fecha nació Jesús para contar desde ahí el calendario, Dionisio el Exiguo pues tuvo algunos pequeños errores, y entonces el año 0 está un poquito mal colocado. El año 0 debería ser un poquito antes, ¿verdad? Entonces sabemos que, según los evangelios, Jesús nació en tiempos del rey Herodes, que murió, según Flavio Josefo, el año 4 a.C. En esa época nació Jesús, quizá el año 6, año 7, año 8, por ahí. No sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero por esas fechas, ¿no? Y por último, la importancia de los ángeles, de los seres celestes. Dios mueve la historia de Jesús desde los comienzos. No es Jesús quien dice quién es Él o hace cosas para aparentar quién es, sino que todo está movido por Dios desde que Jesús es un niño sin conciencia. Entonces, el carácter eminentemente teológico de ambos relatos. Los seres celestes, que son los mediadores de la intervención de Dios. Después también los seres humanos, José en Mateo, María, Zacarías en Lucas. Los seres celestes y los seres humanos son aquellos que mueven la historia de parte de Dios. Interesante ver estos parecidos entre ambos evangelios, porque así vamos conociendo de fondo las tradiciones que subyacen debajo de estos escritos, muy antiguas tradiciones. De una forma muy sencillita y un esquema un poco mal pintado, pero podríamos resumir el Evangelio de la Infancia de San Lucas de esta siguiente manera. El origen de todo es Dios, que visita a su pueblo, interviene en su pueblo a través de vidas sencillas, de personas que no tienen mucha importancia, ¿verdad? Ahí va a llevar su salvación. La salvación de Dios se fragua en lo pequeño, en los estériles, Bien, ellos son capaces de ver, de reconocer. No es sencillo, no es fácil ver la salvación de Dios en lo pequeño, pero hay gente capaz de verla
y entonces se convierten en profetas. La fe nos hace ver al Señor actuando en los sencillos y eso produce el reconocimiento del Dios que actúa en los sencillos, provoca en ellos alegría desbordante. ¿Veis las claves, no? La salvación en lo sencillo, el ver, el reconocimiento, y produce siempre alegría. Se alegran profundamente por reconocer la salvación de Dios. Y ello redunda en alabanza a Dios, gloria a Dios. De donde venía todo, todo vuelve. Dios es el comienzo y el final de la obra de la salvación. Aquí hay una perspectiva que es también no solamente para el pueblo, sino que es una perspectiva para los gentiles en cuanto al contenido de la salvación. Pero un poco este círculo sería la clave del Evangelio de la Infancia en San Lucas, ¿verdad? Con ese protagonismo absoluto de Dios, con esa importancia total de los sencillos, con esa fe que nos llena de alegría al reconocer a Dios y con el final siempre, la meta definitiva siempre, la gloria de Dios, la alabanza del Todopoderoso. Ojalá que también nosotros seamos capaces de entrar en este círculo virtuoso, en este reconocer al Dios que actúa en lo sencillo, para que tengamos como ese doble fruto, ¿no? Llenarnos de alegría, llenar la vida de gozo y poder vivir en alabanza continua al Dios que nos salva. Terminamos de esta manera nuestras reflexiones sobre el Evangelio de la Infancia en San Lucas. Hemos tenido muchos personajes que están realmente cautivados por la palabra. Aprendamos de ellos los caminos de la sencillez. Aprendamos de ellos a ver la palabra pequeña que transforma nuestras vidas, porque lo hace siempre desde la misericordia. Tenemos textos para trabajar, tenemos sobre todo una voz que escuchar, la del Hijo de Dios que ya desde pequeño va hablando en las circunstancias que le rodean. Feliz semana, feliz trabajo con la palabra.